Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy jueves, que puede ser el último día, o se puede decir que es el último día de esta semana, porque mañana, como bien saben todos, es el Día de los Dolores, día festivo en la isla de Lanzarote, en todos los municipios. Vamos a saludar a don Valentín Aullané. Buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. También está con nosotros el jefe de informativo de Lancelot Televisión, Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿todo bien? Hoy muchas noticias también, y es que Lanzarote no deja de ser una fábrica de producir noticias. De hecho, muchos otros medios de comunicación de otras islas se alimentan precisamente de lo que ocurre en esta isla. Sí, bueno, y nosotros nos encargamos de eso, de hacerlas llegar a todos los lanzaroteños. Un jueves activo, la verdad que cuando se viene, se ve, ¿no? Se precede lo que va a ser un puente, un fin de semana, pues la verdad que ha habido muchas cosas, hay de todo. Ya lo comentarás tú. Lo hay comentaremos. sucesos, vamos de a todo. comentarlo en sucesos, vamos a empezar porque siempre, en fin, lo negativo de la jornada fue que creo que fue el lunes por la noche, si no me equivoco. Sí, hace 3 días. Sí. Un coche se empotró intencionadamente contra un escaparate, ¿no? Para intentar robar. En este caso fue en Argana. En Argana estamos viendo, esto es una especie de, ¿cómo se llama? Salón de juegos, de recreativos y demás, ¿no? En el vídeo luego se va a poder ver incluso cómo huyó con una especie de máquina que cambia monedas y demás. Ahí estamos viendo el frenazo del coche y ahí, bueno, no sé si lo pueden ver los telespectadores, cómo empotra el coche hasta... Esto viene a ser la calle, creo que es Luján Pérez, es una perpendicular de la calle Tenderete. Ahí la estamos viendo. Fuimos esta mañana, fue el compañero Guillermo Uruñuela. Y la Policía Nacional está investigándolo. Hemos intentado, bueno, hablamos incluso hasta con el alcalde que tiene el área de policía, dice que nada puede hablar porque se está investigando. Pero bueno, destacar que esto no es normal. Esto no es normal, ¿no? Porque estas cosas... Todo un alunizaje, ¿no? Que se llama. Sí, alunizaje en pero toda que no regla. es habitual aquí, la verdad es que no... Alguno ha habido, pero vamos, que no es muy habitual. En joyerías alguna vez hubo. La verdad es que lo que son este tipo de robos, a ver, robos siempre hay, en casa, en algún que otro establecimiento, pero así de esta entidad, no tanto por lo que se llevaron, porque tampoco había mucho dinero, me dijeron. No, porque yo creo que lo que se ve luego al final, no sé si tenemos el plano en el que huye el coche y pasa debajo del vecino que lo está grabando y se ve como en el maletero lo tiene abierto y tiene esa máquina. La máquina tiene un coste en sí que también le va a costar. Claro, a lo mejor cuesta más la máquina. Más la máquina que las monedas que tenía dentro, los billetes. Sí. A veces es increíble, ¿no? Esto también denota, creo que había muchos, ¿no? Que participaron bastante. Sí, había. Que se acaba de ver el coche con el maletero abierto. Sí, el maletero ese abierto. Sí, dice que está calculado unos 3.000 euros, puede ser. Pues puede ser, luego también, en este caso, Guillermo Uruñuela decía que la máquina costaba 30.000 euros. O sea, por eso le digo. Vale más el collar del perro. Pues sí. Bueno, por cierto, que la noticia política también negativa en este caso es el fallecimiento de José María Espino. Para aquellos que no lo conocen, José María Espino fue un hombre fundamental, sobre todo después de la transición política, después de la muerte de Franco, del régimen franquista, y él fue el alcalde durante 3 mandatos continuados en Arrecife, desde el 83 al 95. Y efectivamente José María Espino, que era del PSOE, aunque después posteriormente terminó en Coalición Canaria, Valentín fue un hombre fundamental en lo que se considera como esa transformación, puso los primeros peldaños de esa transformación que luego sufrió la ciudad de Arrecife, una ciudad que era eminentemente basada en el tema de la pesca y que posteriormente se cambió, pues se hizo una ciudad comercial, donde estaban todos los bancos, también administrativa. Y fue el que puso las primeras reformas importantes de esta capital. Sí, yo creo que los que conocen un poco la trayectoria, yo llegué a Lanzarote Mira, esta foto, perdona, es en el charco, ¿no? Es en el charco cuando empiezan las obras, y ahora que recuerdo, es una foto, no por nada, pero es una foto realizada por mí en aquella época, que como todavía sigo siendo pues un periodista de a pie. Que digo que yo llegué pues eso en la última etapa, en el 99-95, era
estando de alcalde José María Espino, y sí que efectivamente los que conocen su trayectoria política lo que valoran fundamentalmente es la visión que tenía en relación con el urbanismo, es decir, el crecimiento urbanístico de la ciudad, y uno de los hitos más importantes fue sin lugar a duda, que además cambió la fisonomía de Arrecife, de la capital, es la construcción de la Rambla, de la vía medular, ¿no? Y bueno, y también el tema del charco, como se veía en esa foto. Con él se aprobó un plan general de ordenación urbanística, o sea que sí que tenía muy claro ese concepto de acercar también el centro a los barrios, con ese tipo de conexiones, y bueno, yo lo conocí, me pareció una gran persona, un hombre con mucha visión de futuro, y después que también era bueno, un profesor y director de la UNED durante muchísimo tiempo, y bueno, y todo el mundo le reconoce como un gran profesional, ¿no? Y una gran persona. Andrés, tú tuviste menos posibilidad de conocerlo, sobre todo su primera etapa, ¿no? Sí, yo lo conocí poco, algo cuando estaba también trabajando en la provincia, pero cuando ya empezamos aquí ya él ya estaba ya más desactivado, por decirlo de una manera. Yo he hablado hoy con varias de las personas que estaban, que me imagino que en el informativo ahí sí salen, por tanto estaba ahí Manolo García Denis, estaba Juan Cruz como profesor, estaba también Orlando Suárez, que se te veía... Orlando Suárez es fundamental porque fue su teniente de alcalde y hombre de confianza durante mucho tiempo, aparte que Orlando Suárez llegó a ser y coincidió siendo el secretario insular del Partido Socialista en aquellos años también, que era el alcalde. Yo la verdad que tuve mucho, bueno, era cuando empezaba como periodista, en el año 83 empecé, justo cuando él fue alcalde, y la verdad que en aquel entonces el periodismo se vivía de otra manera, prácticamente nos dedicábamos la vida entera al trabajo, es decir, yo salía de mi casa a las 8, me iba por el Ayuntamiento de Arrecife, me iba por el Cabildo, me iba por Puerto Nao, y hasta después a las 10 empezaba ya a hacer trabajo de escribir, pero lo que era coger información, recoger... Y me acuerdo con José María Espino, pues horas y horas, porque era un hombre que además le gustaba hablar. Le gustaba hablar bastante. Bueno, sí, de hecho, ahora que se puede decir en plan broma, cuando la gente le temía hacer una entrevista, porque cuando entonces había que grabarla, los que escribíamos en periódicos de prensa escrita, teníamos que grabarla. Y podía ser 2 horas de conversación, y pasar 2 horas de conversación pues no era nada fácil. Yo tengo otra anécdota, porque yo cuando también llegué empecé a trabajar con Agustín Acosta en Radio Lanzarote, y yo me acuerdo que entrevistando a José María Espino, ver a Agustín Acosta que se levantaba, iba al baño, y todavía José María Espino seguía con la respuesta a la pregunta que le había dicho, ¿no? Que se extendía muchísimo. No, era lo que le hacía una pregunta y valía para la entrevista, porque ya te contestaba toda la entrevista. Pero bueno, esto es la anécdota, lo importante es lo que hizo. Insisto, yo recibí muchas críticas, no tanto por lo del charco, que también, pero lo del charco fue una cosa fundamental. Es decir, el charco está igual que cuando él lo proyectó. Peor, porque la idea era que en una segunda fase se hiciera varias otras cosas. En el proyecto de César Manrique había una isleta en el centro del charco, y también había una especie de catarata, que no sé si ahora siguen, pero llegó a ver alguna vez en la zona... Sí, en el morro ese del Mira, ¿no? Lo intentaron, pero se ha quedado ahí. Sí, como Carlos Becerra la volvieron a poner a funcionar, y después otra vez se quedó. Y realmente yo soy de los que creo que ya esta obra ha quedado totalmente desfasada, que hay que hacer un nuevo proyecto y hacer un charco, digamos, con un urbanismo moderno que se pueda hacer perfectamente, ¿no? ¿Y qué pasa, Jorge? Fundamentalmente, más que por un urbanismo moderno, porque no sigan llegando agua. Que eso es fundamental. Eso es lo fundamental. Que eso es fundamental. No, y pero luego también, yo llegaba de Las Palmas, y yo recuerdo, y era joven, y veía una ciudad que al igual que Las Palmas le costó mucho hacer la circunvalación por toda la complejidad que tenía la ciudad de Las Palmas con todas las expropiaciones y demás, y sin embargo, cuando ya yo llegaba cada cierto tiempo y veía los cambios, como dices tú, yo llegaba al charco, yo recuerdo ir al charco a casa de tu hermana, y era las lavadoras tiradas, los neumáticos, y luego ya, pumba, una vez ya con su paseo, luego la medular, la circunvalación, y tenía cierto orden. Es verdad que luego dentro, Arrecife ya era un caos, que no sé si ya no se podía hacer de otra manera, pero sí es verdad que hubo ese pequeño salto que Arrecife dio, y luego la verdad que es lo que hay ahora. Y después en aquellos tiempos ya empezaron a haber los primeros problemas de tráfico. No es que hubiera muchos coches, pero claro, Arrecife no estaba preparada. Hubo un crecimiento importante, sobre todo hasta a finales de los años 80, principios de los 90, importante.
Estamos hablando de una ciudad que a lo mejor tenía 38.000, 40.000 habitantes, ¿no? Pero es verdad que venía todo el mundo porque era la ciudad administrativa, empezaron a haber problemas de tráfico y fue cuando se puso en marcha lo de la medular, la vía medular. Recuerdo yo, porque como ustedes me conocen a mí, siempre defiendo las cosas que todo el mundo critica, ¿no? Y entonces yo si veo que alguien está criticando mucho algo, digo, es que están equivocados, seguro, y solo yo tengo la razón. Y entonces criticaban la Rambla Medular. Yo recuerdo en las elecciones que le criticaban porque para decirle al PSOE que eran elitistas, porque esa Rambla lo que iba era a separar la ciudad, digamos, rica de los barrios, ¿no? Cuando fue todo lo contrario. Y yo siempre decía, y está escrito, por eso digo que está escrito, que yo decía, pero hombre, es todo lo contrario, va a unir, va a coser la ciudad. Claro. Que efectivamente el tiempo ha demostrado que ha sido así, como aquí ha habido tantas cosas, como la famosa carretera de Taíche, que aquí se opusieron pues un montón de asociaciones, un montón de partidos políticos, y ahora pues nadie puede ver Arrecife sin esa Rambla Medular, o es que alguien piensa que podía existir Arrecife sin esa Rambla Medular, sería imposible, como después, el aparcamiento Isla Canaria. Después, viendo alguna entrevista que le habían hecho hace ya algún tiempo a José María Espino, él hablaba de que, bueno, que vamos, de último ya alejado de la política, pero él recordando un poco toda su gestión, que de las viviendas de protección oficial que se hicieron también con bajo su mandato. Él puso sobre todo suelo, porque él al crear el plan general, ya empezó en ese plan general, porque no había suelo, empezaron a poner bolsas de suelo donde se podía construir. Es verdad que hay cosas que no supo resolver, hombre, era normal, en Arrecife muy complejo, tuvo problemas con su partido, el tema del islote se le quedó ahí atravesado, el tema del Ginori, en fin, son temas que se han ido sucediendo y que no supo resolver José María Espino, ni él, ni todos los que han venido después, porque la verdad, y ahí sí ha tenido mucha culpa, lo siento, pero es así, y todo el mundo lo sabe, el Partido Socialista, porque jugó a la demagogia desde el inicio, de decir que ahí lo que había que hacer esto era para el pueblo y por el pueblo, y al final ha sido para un aparcamiento, ¿no? Y la realidad es lo que decíamos mucho hace 20 años, porque esto se viene hablando hace 20 años, que eso se iba a quedar como aparcamiento y como una zona donde precisamente el otro día moría precisamente un indigente cuando se le caía un muro encima que está en ruina. En fin, que ahí la demagogia es muy peligrosa, la irresponsabilidad de los partidos políticos a veces por ganar unas elecciones también, y esos son los costes que hemos pagado. Pero es verdad que tanto el tándem José María Espino en el Ayuntamiento de Arrecife y Enrique Pérez Parrilla en el Cabildo fueron fundamental, eran dos personas en esa época jóvenes, con ganas de trabajar, y yo creo que fueron fundamentales para el desarrollo de Arrecife. Lanzarote despide a los 88 años de edad a José María Espino, una de las grandes figuras políticas de la isla que ostentó la alcaldía de Arrecife entre el 83 y el 95 y que ha sido recordado como uno de los principales impulsores de la modernización de la capital. El periodista Manuel García Denis, analista político en las últimas décadas en Lanzarote, nos realiza una radiografía de quién fue Espino. Fue un hombre clave en la política de Lanzarote de los años 80, junto con Agustín Torre y Enrique Pérez Parrillo, fueron el tridente que estuvieron al frente de las corporaciones después del éxito de Felipe González. En esa situación era un hombre con un enorme carácter, igual que podía recorrerse a Arrecife en largos paseos políticamente interesados para contactar directamente con los vecinos, también era capaz de mantener una posición inquebrantable y tuvo, pues como todos los políticos, una etapa claroscura, donde por una parte hay que destacar que él puso en marcha el transporte de guaguas, o sea, lo que es el servicio de guaguas municipales, aprobó el plan general, fue capaz de afrontar una inversión muy costosa como era la vía medular por las enormes expropiaciones que había que hacer y cosas parecidas. Quizás su parte más negativa fue cómo construyó la plantilla necesaria para afrontar los nuevos retos de un Arrecife que crecía sin los profesionales necesarios. Se le acusó que
que llenó el Ayuntamiento de Arrecife de personas cercanas al Partido Socialista. Espino, maestro de profesión, también dejó huella en el sistema educativo de la época. Estudió bachillerato en Arrecife, magisterio en Las Palmas y filosofía y letras en Tenerife. Simultaneó su vida política siendo diputado, concejal y alcalde de Arrecife, así como consejero del Cabildo con su actividad docente. Yo tuve la suerte de ser alumno de él en Mácher en el periodo 1961-68 y bueno, yo creo que en Mácher hay un antes y un después a la llegada del maestro, ¿no? Porque él se ocupó de, antes la gente para venir al instituto había un estigma de que no se quería venir al puerto, no se quería venir al instituto. Y él llegó ahí y empezó a pelear con los padres, uno por uno, para decirle, mire, su hijo tiene capacidades y su hijo puede ir al instituto y estudiar. Su mano derecha, en sus años de alcalde, Orlando Suárez, también recuerda con cariño y admiración la figura de José María Espino. Yo estuve con él del 83 al 91. Pues yo creo que en el 84 es cuando vine a decirle Pepe, pero antes le llamaba José por el tema de lo que ocurría antes, ¿no? Que a la gente que uno había tenido de profesor lo llamaba siempre con el don primero. Arrecife sigue siendo compleja, ¿no? Pero en todo caso yo creo que el trabajo, la planificación de José María Espino fue fundamental para el Arrecife que conocemos. Siempre seguí manteniendo un afecto con él independientemente de la distancia política. Desde el Ayuntamiento, el actual alcalde, el popular Jonathan de León, quiso sumarse a las condolencias por este fallecimiento. Lamentar el fallecimiento del que fuera alcalde durante 3 mandatos en el municipio de Arrecife, trasladar mis condolencias a todas sus familias y amigos. La bandera del Ayuntamiento de Arrecife se muestra en estos momentos a media asta en señal de duelo y luto por el fallecimiento de José María Espino. Bueno, voy aquí a darle efectivamente, como dice la crónica del informativo, el sentido pésame a toda su familia. Él sufrió una desgracia importante cuando él estaba en su mejor momento político, que fue precisamente el accidente mortal que sufría su exmujer y su hijo, ¿no? Precisamente en el cruce de la antigua carretera de Taille, cuando era de una sola dirección, no, de un solo carril. No, iba a decir que el papel que tuvo también, porque fue diputado constituyente de la Junta de Canarias, o sea, el gobierno, la Junta preautonómica de Canarias, cuando entonces la presidía Jerónimo Saavedra, que después se convertiría en el primer presidente del gobierno ya autonómico de Canarias, y él fue diputado constituyente por ser alcalde, en ese caso, de la ciudad de Arrecife, ¿no? Efectivamente. Bueno, por cierto, que el Partido Socialista está muy activo. El Carlos Espino, según me cuenta gente fuente de dentro, no quiere que nadie se duerma porque tiene la esperanza de que más pronto que tarde puedan volver a gobernar en las instituciones. Muchos culpan precisamente a Carlos Espino de que hoy precisamente el PSOE, sacando unos magníficos resultados, pues se encuentre en la oposición en lo que es en las dos principales instituciones, que es en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife. Y ha dicho que hay que estar más activo que nunca, moverse y además haciendo una estrategia diferente, que es la estrategia propositiva. Y se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero están sacando temas que yo creo que son de interés importantes. Y en este caso ahora se les ha ocurrido el tema de las tasas, ¿no? El Partido Socialista, si no pone una tasa, no de café, sino una tasa, una ecotasa en este caso para cobrar a alguien, ¿no? Eso entonces ya no sería el Partido Socialista de Carlos Espino, ¿no? Y entonces ahora dice que hay que poner una tasa, una especie de tasa o ecotasa a aquellos turistas o simplemente a aquellas personas que vayan a la isla de la Graciosa, sobre todo a pasar el día. Todavía no ha entrado los que van a pernoctar, sino a pasar el día, porque dice que esto lo único que hacen es, pues, en fin, dar la lata, ¿no? Y crear problemas y no genera ingresos. Sí, ¿no? Y además la propuesta incluye que el plan rector de uso y gestión,
que está por aprobarse y que bueno, este grupo de gobierno del Cabildo está en ello para dejarlo también aprobado, pues que se establezcan límites a la entrada a la graciosa, que yo no sé eso exactamente cómo se puede esto ya es una vieja idea, como tú sabes, sí, esto se viene diciendo que en el PRU se pueda poner una normativa donde directo o indirectamente, ya sea poniendo que no puede haber sino tantos viajes por día, que en fin, que esto va en contra de las directivas de la Unión Europea. No es fácil, pero dice que ya hay zonas que, como en Venecia, el alcalde de Venecia cuenta en su nota de prensa que ha puesto límite al crecimiento y en este caso a los turistas que van a pasar el día, ¿no? Sí, yo no sé, yo siempre veo en este tipo de medidas, además de demagogia, luego restricciones y prohibiciones. Yo no sé, no soy partidario de las imposiciones porque claro, volvemos a lo mismo, luego el dinero siempre se dice, no, será utilizado para hacer cosas y seguro que luego va a un saco común que no se sabe a dónde va. Los dineros solo sirven normalmente y por eso tiene tanta mala fama a chiringuitos que ellos mismos crean, claro, para crear una estructura que cada vez es más grande, para decir, no, es que con 4, primero ponen 4, dice, no, esto es para controlar el tema del PRU. Entonces con 4 dirán, mira, con 4 no da, hay que poner 8. Y normalmente son 8 que están próximos a los que gobiernan siempre. Y después ya esos 8 dicen, oye, pero 8, vamos a estar trabajando nosotros, que vengan otros 8 a trabajar, porque nosotros ya estamos cansados. Y vienen otros 8 y esto sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y es una ineficiencia total y absoluta. Lo único que hace es cargar dinero a los ciudadanos y al final no sirve para nada. Pero yo sí creo que ahí es por donde yo creo que más que por la tasa o ecotasa que quieren poner, que esto es una cosa, como dice el Mandrés, yo creo que porque siempre le gusta. Claro, a todos los lanzaroteños, sí, claro, que lo paguen ellos, ¿no? Que lo paguen ellos, los lanzaroteños, como claro, los engaña y dicen los lanzaroteños, ¿esto es qué? Pues mejor, que paguen los turistas, que ya, porque llega un momento en que el turismo empieza a ser algo incómodo, aunque todo el mundo viva de eso y no saben qué harían esta gente que critican, qué harían si no es directo o indirectamente, gracias al turismo pueden tener ese nivel de vida, pero son los que más critican. No digo los trabajadores, estoy diciendo esa gente ya más privilegiada de la ciudad lanzaroteña que ya le molesta todo, ¿no? Son estos siempre que se están quejando por todo y viven como reyes con un nivel de vida inusitado gracias precisamente directamente al Cabildo. Y cuidado porque el turismo. mensaje va calando. Yo tengo niños pequeños, mis hijos al turista lo ven como algo negativo, claro. Ya lo he dicho alguna vez. Además de que el COVID también los hizo libres, lo teníamos todo para nosotros, cuando teníamos las playas y tal. Pero ese concepto va calando, ya claro. Barcelona, otros sitios y Venecia. Yo lo entiendo, yo entiendo que puedas decir qué tal, pero en verdad, no sé, es una actividad relativamente inocua. A ti no te va ni te viene. Si tú no quieres ir a Playa Blanca y no quieres ir a tal, o no te quieres mezclar en sus sitios, tú tienes, y no sé, y es continuamente un bombardeo en el que al final, claro, desarrollas esa turismofobia, que al final, oye, que es bueno, es el principal pulmón económico que tenemos y que puede despistar, como aquellos mensajes que se dieron en el mandato pasado, que si está saturado, y eso puede alterar un poco al sector y al negocio, y esas cuestiones es como... ¿De qué sirvió declarar a la isla Lanzarote saturada? Bueno, es que se ha quedado dormido, porque... Menos mal que no sirvió para nada, menos mal. Pero es decir, que el debate del territorio es un debate que hay que realizar, sobre todo por la capacidad de resistencia que tiene o no, es evidente. Y yo creo que la graciosa necesita una vuelta de rosca, un pensamiento. Es verdad que yo al Partido Socialista me parece muy bien, porque es una propuesta de debate oportuna, yo no voy a decir oportunista. También lo dice Coalición Canaria, dice, coño, ya se le podía haber ocurrido a Dolores Corujo cuando gobernaba en estos 4 años. Es que ¿no? esa es una táctica que tiene el Partido Socialista, este tipo de cuestiones que ellos siempre lo utilizan como bandera, después solo lo utilizan como arma arrojadiza. Para que el otro diga que no lo ha hecho. Exactamente, contra los otros. Yo lo que sí que creo es que, vamos a ver, la graciosa, por ejemplo, sí que necesita una revisión, es decir, de todas maneras se proponen cosas sin contar tampoco ni siquiera con los gracioseros, porque habrá que preguntarle a los gracioseros también qué le parece este tipo de cuestiones. Pero sí que es verdad que ha habido un crecimiento de afluencia turística a una isla como La Graciosa, que puede ser, para nosotros nos puede servir de ejemplo de cómo también, de alguna forma, mejorar también Lanzarote, porque Lanzarote lo que sí que es verdad es que ahora, desde el punto de vista de cualquier turista, te puedes sentir más incómodo si en vez de esperar 1 hora para entrar a un sitio esperas 2, o si en la playa en vez de tener 4
sombrillas al lado, tiene 12, y esas cosas hay que controlar. Pero lo fundamental es no hablar de saturación del turismo, sino hablar de mejorar las infraestructuras que son necesarias en la isla. Por ejemplo, La Graciosa, más que hablar de controlar la entrada, lo que hay que hacer es mejorar las necesidades y las carencias que tiene, que son carencias además básicas. Pero ¿no? mira, El saneamiento, la lo que es depuración. incongruente, más allá de que, insisto, que esto es comunicado y está en la oposición y algo tienen que hacer, y me parece bien que fomente estos debates, que como tú bien dices, yo coincido, se lanza para, como saben que eso no se va a tomar ningún tipo de decisión, se lanza, en este caso para la opinión pública que está un poco, pues ya empieza a tener problemas de saturación, o creen que la isla está saturada y creen que le está perjudicando a tantos turistas. Entonces lo lanzan, saben que el Cabildo no va a poder hacer nada, pero no, da lo mismo. Pero después yo le digo, en 4 años no lo hicieron, pero es peor que todo eso, es que el Partido Socialista en 4 años no siguió con el tema del saneamiento. Es decir, ¿qué cosa más medioambiental es sostenible que tener un saneamiento moderno? Y no como ahora, que todavía la isla de La Graciosa, reserva de la biosfera, reserva marina, parque natural, pues resulta que en estos 4 años de Dolores Corujo y de su equipo no fueron capaces de presionar al gobierno de Canarias para que terminara la obra que empezó, en el caso fue Coalición Canaria de Fernando Clavijo, hace ahora 6 años, que pusieron la primera fase y se dejó dormir. Y lo ponían en los presupuestos, pero no hacían nada, y no hacían estaban nada. en los presupuestos regionales. Es que es increíble, y entonces todavía en La Graciosa todo el mundo tiene que saber que el agua en un parque natural se sigue tirando el agua sucia a pozos negros, que unos están mejor, otros peor, pero que finalmente toda esa agua termina en el mar. No, y que el PSOE luego también hace una cosa, que las cuestiones que podrías regular con planeamientos, con planes, o sea, tú puedes en los planes insulares no sé si este problema, pero el plan insular, los planes generales, plan especial de las áreas, son las cosas que te van a marcar la regulación, y cuando están ellos en el gobierno no se aprueba nunca, y ellos, hay gente que me decía a alguien, y en el fondo uno empieza ya a sospechar y dice que es que como que conviene que también que las cosas no estén bien reguladas, porque ahí es donde tú puedes jugar como los intereses que te vengan. Y tú, si regulas bien, es verdad que, oye, es verdad, por ejemplo, las excursiones esas en La Graciosa, volviendo al tema, es una pasada, es una avalancha. Yo estuve en Lobos el otro día, no había estado nunca, y es igual, o sea, vienen los charters esos y te copan todo. Es verdad que a las 5 de la tarde, como en La Graciosa, se van y ahí te quedan. Si quieres tú estar tranquilo, vete a las 5 de la tarde. Pero sí es cierto que hay cosas que se pueden regular, pero todo con la vía esa de la imposición y yo creo que a través del PRU, que es como propone el PSOE, yo creo que es la vía acertada. Es decir, yo creo que ahí el PSOE, pero que lo aprueben ellos. Claro, a ver si lo aprueban. Que lo aprueben, que lo aprueben y que lo participen, claro, y que lo aprueben. Pero no que busquen ahora cualquier resquicio para decir, no, esto sí, pero lo otro no, para intentar poner piedras en el camino. Pero lo que tiene que aprobarse es el PRU. Dice que ya se aprobó el POR, creo que inicialmente, pero definitivamente que tenga entendido. Sí, en la nota de prensa hablan de que está aprobado, que lo aprobaron ellos, poniéndose la medalla. Que está inicialmente la aprobación. A mí tampoco me suena que está aprobado. Pero no está definitivamente. Que ese es el que ordena 4 años, los 4 años para sí. hacer un POR. Es decir, que es increíble, porque yo sé que, en fin, que para algo está en la oposición y tiene que hacer este tipo de cuestiones. Y es verdad que es un debate que hay que asumir, que hay que hacerlo, pero no desde la demagogia, no desde el oportunismo, sino realmente de intentar entre todos buscar soluciones, porque esos son temas de consenso que tienen que ser generalizados por parte de todos los partidos, no puede ser solo del PSOE, tiene que ser de coalición, tiene que ser del PP y tiene que ser de las 3 grandes fuerzas políticas de la isla, y también contar con colectivos importantes, en fin. Yo creo que La Graciosa merece una vuelta de tuerca para replantear lo que debe ser su futuro, pero hay que contar también con los gracioseros. El plan hidrológico, ayer creo que Coalición Canaria enviaba unos audios, ¿no? Precisamente de lo que aquí habíamos comentado el otro día, Andrés. Sí. Que el plan hidrológico que se tenía que haber aprobado también en la época de Dolores Corujo. Y pues nada, no se hizo nada. Dolores Corujo echa culpa que Coalición Canaria había desmantelado la oficina en este caso del Consejo Insular del Agua, que allí no había nadie y que era imposible hacer ese plan. Sí, lo llevó Oswaldo Betancourt como en calidad de parlamentario y representante de Lanzarote. Lo llevaba para en primer lugar, casi pedir disculpas, pero por la gestión anterior. Quiso dejar claro que los trabajadores técnicos del Consorcio del Agua hicieron su trabajo y quedó a expensas de
por decir una manera, de la ejecución política, por darle vía libre. Marcos Vergás dio unas réplicas diciendo que ellos sí hicieron su trabajo, pero evidentemente al final terminó como una especie como un entente cordial diciendo que apoyará todo lo necesario para que salga ese tercer ciclo, ¿no? Es el tercer ciclo del plan hidrológico y que esperemos que sea así, porque la vida nos va en ello y hoy en día yo diría que el principal problema de Lanzarote es el agua, ¿no? Efectivamente. Hombre, lo bueno, digamos, lo bueno dentro de lo malo, de la ineficacia y la nula gestión del anterior grupo de gobierno, que esto es un ejemplo claro, es que afortunadamente con todo el problema que hemos tenido en el verano, con los cortes de agua y tal, ha habido pues eso, un canal de comunicación muy estrecho del gobierno de Canarias con el Cabildo de Lanzarote, el presidente Osvaldo Betancor con el consejero de Aguas, Manuel Miranda, que además aquí mismo dijo que prácticamente todos los viernes iba a estar en Lanzarote y tal. Entonces claro, ese grado de conexión y de comunicación puede permitir que el plan hidrológico pueda salir, digamos, con mucho consenso y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de Lanzarote, que es lo fundamental. O sea, ¿por qué molesta que se haga desde el gobierno de Canarias? Porque si lo hacen como el PTCAN o si lo hacen como el PROAC, pues imagínate, es decir, si lo hacen técnicos en Las Palmas que no conocen la realidad de la isla, pues puede salir una cosa muy absurda, ¿no? En cambio, si hay una buena comunicación entre las dos administraciones y se tienen en cuenta las necesidades y qué es lo que debe contemplar el plan hidrológico, pues es posible que salga algo bueno Yo le veo, lo decíamos el otro día, yo veo ganas al nuevo grupo de gobierno y veo sintonía. Y además, yo recuerdo cuando, por ejemplo, todas estas obras de arrecifes, yo sí recuerdo a Astrid cuando puso las bases de los pliegos de condiciones, de sacar a concurso, y luego las cosas se ven más tarde. Y sin embargo, yo entrevisté 2 veces, y creo que tú también, a Sebastián Franqui, y en un año hice 2 entrevistas, y dijo exactamente lo mismo, que ellos no se habían encontrado nada, tal. Y tú es como la sensación que dices, tío, tú estás haciendo todo lo que puedes y al final esta es la sensación, ves a un Domingo Cejas, los ves preocupados, los ves reunidos, los ves, como dices tú, consensuando con el gobierno de Canarias. Yo creo que se están poniendo las bases para solucionarlo, quiero creerlo. Luego otra cosa también dirá. Y si le dejan, y si hay continuidad en este grupo de gobierno, que esa es otra, que a ver si luego hay terremotos políticos y esas cosas. Bueno, el PSOE va a intentar boicotear desde el principio ese pacto y él tiene esperanza, y grandes esperanzas de que si no... Van a esperar a ver lo que ocurre con Pedro Sánchez y a partir de ahí ya van a marcar una estrategia de desgaste para ya optar para que sea Coalición Canaria o sea el Partido Popular. Yo creo que van a optar por Coalición Canaria para que el Partido Popular se mosquee y rompa y luego dejen tirado al Partido Popular y pacten con lo que le dé la gana. Vamos a ver lo que dice en este caso, lo que dice Osvaldo, lo que ocurrió en el Parlamento en torno a esa subrogación que ha hecho el Gobierno de las competencias para redactar el plan hidrológico de Lanzarote, porque el Cabildo de hace 4 años no cumplió con sus deberes. El presidente del Cabildo de Lanzarote y parlamentario regional, Osvaldo Betancor, llevó ayer a la Cámara Regional la polémica situación que provocó que no se aprobara en Lanzarote el tercer plan hidrológico. En primer lugar, el líder nacionalista quiso defender a los técnicos y trabajadores del Consorcio Insular del Agua. Lanzarote sí ha cumplido. El Consejo Insular de Agua, sus profesionales sí han cumplido. Lo hicieron en el primer ciclo, lo hicieron en el segundo ciclo y lo hicieron en este ciclo. Por tanto, mis primeras palabras es para todos los profesionales, pocos o muchos, que se encontró el anterior gobierno, que sí, en agosto del 21, elaboraron el documento por el cual lo pusieron en exposición pública hasta noviembre del 22. Por tanto, a mí me gustaría que todos los diputados y diputadas sepan que el Consejo Insular de Agua, sus profesionales, son tan responsables como técnicos que hicieron su trabajo. Cosa diferente es que en noviembre del 22, por otras voluntades que espero que aquí se lo digan al pueblo de Lanzarote, se paró. En su intervención, Betancor acusó de forma indirecta a los miembros del Pacto de las Flores, sobre todo al PSOE, la culpabilidad de la negligencia. Por tanto, yo creo que el origen del incumplimiento está en esta sentencia, que rompe el ciclo integral del agua y es en contra de un modelo político de alguien que a lo mejor tiene que explicar el por qué nos ha traído aquí por ese incumplimiento. Pero mira, a mí ahora me queda como presidente del Cabildo la gestión, antes lo decía el parlamentario de Nueva Canarias, cuando no gestiona cualquier tipo de actividad se satura y se produce un desequilibrio. El agua no se ha gestionado en Lanzarote, no se ha gestionado en Lanzarote y sobre todo no se ha proyectado ese aumento poblacional y el aumento de núcleos poblacionales y el aumento de la red que teníamos que hacer. Ahora,
en estos 2 primeros meses del año, yo ya me comprometo con esta Cámara y me he comprometido con el consejero que ya ha dado instrucciones al Consejo Insular de Agua para que en los 4 primeros meses del año, el cuarto ciclo, el ciclo del plan hidrológico y el tercero del plan inundación, Lanzarote va a cumplir. El parlamentario socialista Marcos Vergás defendió la gestión del PSOE en el mandato anterior y señaló que su partido no pondrá ningún tipo de impedimento para la aprobación de este tercer plan hidrológico. Voy a pedir, y quiero agradecer incluso el tono empleado por el consejero del ramo, que autorizándose, como va a suceder la subrogación, no sea una merma para la cooperación entre administraciones, en este caso el Consejo Insular de Aguas y el Gobierno de Canarias, la coordinación y el trabajo común para la tramitación y aprobación del tercer ciclo del Plan Hidrológico de la isla de Lanzarote y del segundo ciclo del Plan Especial de Gestión de Riesgos por Inundación, por la importancia de dichos documentos y porque en ellos no va el bienestar y una materia tan sensible como es el agua, no solamente en Canarias, sino en la isla de Lanzarote. A ello les emplazo y estoy convencido que de ese trabajo común y compartido llegarán buenos frutos para la comunidad autónoma y también para mi isla. Esta controversia queda enmarcada en la que es quizás ahora el principal problema en Lanzarote, que no es otro que el ciclo integral del agua. Bueno, pues yo creo que ahí Marcos Vergás, creo que se estrenaba, ¿no? También como... Claro, está recién llegadito, ¿no? Y la verdad que lo hace bien, ¿eh? El hombre... No, Marcos tiene yo creo que ha cumplido su sueño, que era no ser actor, pero sí el ser el hombre que... Porque lo hace bien, hay que reconocerlo, un hombre que tiene facilidad de palabra, aunque yo estaba leyendo, pero un hombre que sabe defenderse muy bien. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí. La intención era mucho más larga, el corte, pero me parece que, mira, hay que olvidarse ya. Si Dolores Corujo lo hizo mal, bueno, pues ya lo hizo mal, por lo que sea, estará más o menos justificado por qué no hizo nada y por qué le han quitado, por qué el gobierno de Canarias tuvo que tirarle de la oreja a ese cabildo durante 2 o 3 veces y finalmente le tuvo que quitarle las competencias. Pero ahora lo importante, realmente, aquellos que pensamos que ya de nada vale el agua pasada porque no mueve molino, lo que hay que hacer es, en este caso, ponerse a trabajar, a sacar adelante, como dice Marcos Vergás, junto con el PSOE, el PP y las grandes fuerzas políticas, ese plan hidráulico. Bueno, vamos a ir ahora con nuestra invitada, decir que hubo una réplica importante en Marruecos otra vez, de magnitud de 4 y pico. Según comunicaba Involcán, y que se sintió en muchos sitios de 4 y pico en Mercalli, entonces, ¿no? Sí, yo ya no digo por si acaso, él dijo que lo que se dice ahora son magnitudes de intensidad. De intensidad, Exacto. Y ya está. No, de intensidad no, es que una cosa es la magnitud, que es la fuerza que tiene un terremoto, y otra es la intensidad, que es la repercusión que esa magnitud, que esa fuerza tiene en territorio. Y hay unos territorios que producen más un 7 que en otro. Exacto. No, pero eso realmente lo que decía ayer el miembro del IGN, del Instituto Volcanológico de Canarias, era que la escala Mercalli precisamente lo que mide es eso, la intensidad, y es ahora lo que se utiliza para cuando hablamos de un terremoto. ¿Y sentiste, ¿no? La pregunta, ¿sentiste esa réplica? Porque Jorge es un sismógrafo. Esta vez no, hombre, la otra vez fue de 7, esta vez fue un poquito menos, de 5,6 la réplica. Por cierto, que ya se empezó la última pieza, el juicio de la última pieza del caso Unión, el caso Hable, en este caso en Gran Canaria, en el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Y ayer precisamente empezó, y mañana va a ser una sesión importante porque va a hablar precisamente Isabel Lene, que es la alcaldesa que estaba imputada, la principal imputada en este caso, por el posible cobro de comisiones, por la adjudicación del servicio de limpieza, pero sobre todo por la construcción del Palacio de Deportes de Argana Alta. Isabel Lene siempre lo ha negado, es verdad que sí reconoció y devolvió unos regalos físicos que le hicieron, en este caso la empresa tanto de FSC como... Bueno, FSC es que es lo mismo al final, porque FSC es la propietaria de Urbacer. Y bueno, devolvió el dinero. Y ahora ya veremos mañana a ver las acusaciones que se le hace y cómo se defiende. También está implicado
pues varios directivos de esa propia empresa que reconocieron haber dado dinero y regalo. Y bueno, Miguel Ángel Leal también estaba por ahí, lo cogieron de pasada, pero él dice que él no tiene nada que ver con eso, que él estaba en el Cabildo cuando ese tema y nada podía influir en esos negocios, entre comillas. Ya veremos lo que ocurre mañana, precisamente día de fiesta en Lanzarote, en ese juicio que se está celebrando en Gran Canaria. Bueno, pues hoy la nueva consejera de Cultura, Patrimonio y otras áreas del Gobierno de Canarias ha realizado su primera visita oficial al Cabildo de Lanzarote. Midalia Machín, que tenemos aquí. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Midalia? Muy buenas tardes, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Ya te sientes, te decía en broma antes de estar en directo, si te sientes ya consejera de verdad, porque yo creo que hay un periodo de adaptación, ¿no? De un cambio, o no te ha dado... Periodo de adaptación no sé, porque todo es muy rápido, o sea, lo que sí que unuamente va asumiendo uno la responsabilidad y bueno, y el día a día, la vorágine del día a día, el trabajo solo, no creo que sea un momento que te sientas o no te sientas, finalmente tu trabajo y el día a día es el que te va a ir indicando, bueno, si lo estás haciendo bien o no. Ya, yo digo porque a veces uno tiene un cargo y no se da cuenta del cargo que tiene, ¿no? Y un cargo tan importante como el ser la consejera de Cultura de toda Canarias. Midalia, esta primera visita oficial al Cabildo, ¿para qué era? Bueno, la visita oficial que tenemos que tener con todos los cabildos del archipiélago, empezamos por Lanzarote y nuestro objetivo es establecer colaboración estrecha en el sentido de proyectos que tenemos en común, tanto de cultura, de ciencia e innovación, del Instituto Tecnológico de Canarias y también patrimonio y universidades, o sea que tenemos bastantes cosas con el Cabildo de Lanzarote. En el tema de patrimonio es un tema que siempre ha ocupado y preocupado a muchos lanzaroteños, porque hay que reconocer que verdaderamente poco se ha hecho en torno al patrimonio. Es verdad que hay algunas actuaciones en torno a yacimientos que se han seguido haciendo acciones, pero por ejemplo el de Sonsama, creo que empezaron unas obras. ¿Cómo está ese tema? Bueno, las obras siguen avanzando, Sonsama es uno de los objetivos, nosotros hemos hecho un mapeo por toda Canarias fijando unos objetivos de patrimonio, en Lanzarote pues el objetivo que tenemos por todo lo que significa desde el punto de vista histórico, arqueológico y todo lo que tiene Sonsama, pues sacarlo cuanto antes adelante y finalmente tener eso que ha sido una reivindicación constante de la sociedad de Lanzarote, luego también San Marcial de Rubicón, luego tenemos cuestiones como el conjunto histórico de Teguise, cuestiones también a través de museos y también hablo de Teguise por la importancia también que tiene a nivel histórico, pero luego cada municipio tiene sus cuestiones de patrimonio y la cuestión es trabajar pues de manera coordinada. También hoy manteníamos una reunión con los concejales de patrimonio y cultura de todos los ayuntamientos de la isla, le puse a disposición todo el equipo que vino para aquí conmigo y lo que se trata simplemente es de establecer las sinergias para sacar cosas adelante. No hay sectarismo, no hay colores políticos, lo que se trata es un interés general de sacar las cosas adelante. Valentín. Sí, Midalia, yo preguntarte un poco qué es lo que te ha planteado en este caso el Cabildo, si hay alguna necesidad, si hay algo que sea más urgente, porque en el tema de patrimonio hay una cuestión, ¿no? Es decir, siempre que se habla de turismo y de necesidades que tienen, el tema de la oferta de ocio alternativa, el tema de los museos, por ejemplo, en el caso de incorporar nuevamente en la promoción turística pues el Museo de la Atlántida, ¿no? No tenemos un museo arqueológico todavía en Lanzarote, entonces no sé si por ahí hay algún tipo de planteamiento del Cabildo de colaboración. Sí, lo del museo, mira, una sociedad tiene que saber los orígenes de dónde viene, tanto para los más edad como para los jóvenes que serán los futuros líderes o quienes estén al frente de cualquier tipo de institución o privada, como sea. La cuestión del museo arqueológico es algo fundamental para nosotros, lo hablamos también, nos centramos también en Sonsamas, como digo, en San Marcial de Rubicón, luego hablamos también de
de la cultura, de cómo acercarnos, de que las islas menos pobladas tenemos igual de acceso que puede tener las islas capitalinas en cuestión de presentar proyectos y de cómo llevarlo a cabo. Hablamos también de que en la cultura en Lanzarote, tanto de la cultura, cuando hablo de cultura que se crea identidad canaria a través de ella, pero también estamos hablando de las costumbres, de las creencias, del habla, de las expresiones, bueno, de todo lo que le engloba y cómo se lleva a cabo, que es bueno a través del cine, del teatro, de la danza, la artesanía, bueno, todo lo que engloba los nuevos, la vanguardia, los nuevos culturales que están a la vanguardia, también todo eso lo queremos sacar adelante. Decíamos que había avanzado la cultura, pero que también Lanzarote tenía un déficit de infraestructuras de llevarlo a cabo. Esas son todas las cuestiones que se puso sobre la mesa, de hablarlo, de cómo sacarlo adelante y proyectamos a corto y a largo plazo de distintas cuestiones que tienen que ver. Hablamos también de esa reunión a través de la ciencia y de la innovación. También tenemos el Instituto Tecnológico de Canarias. Los parques eólicos dependen de ahí, del instituto también, en parte en cuestiones. Entonces, bueno, hablamos también de cómo sacarlo adelante y temas que nos afectan. ¿Usted también tiene competencia en tema de las energías eólicas? Sí, el Instituto Tecnológico de Canarias, aunque está la transición ecológica, también, pues obviamente, pues sus informes y todas las cuestiones siempre son vinculantes y bueno, y estamos trabajando. Bueno, creo que hay un informe solicitado por el Cabildo, ¿no? al ITC sobre la zona para la instalación de parques eólicos, ¿no? Sí, ese fue uno de los temas. En este caso vinieron los técnicos también para acá, lo hablamos, el Cabildo va a presentar sus alegaciones y nosotros somos bueno, lo que decimos desde la consejería es que los cabildos tienen que definir dónde van a ir sus parques eólicos. En esa cuestión estamos, porque hay un mapeo ya hecho también de dónde deben de ir. El Cabildo ha presentado alegaciones, en este caso al Instituto Tecnológico de Canarias, se van a contestar y lo que se trata es de crear sinergias, o sea, la unión entre el Cabildo y en este caso el Gobierno de Canarias, porque coincidimos en muchísimas áreas que son claves para el desarrollo de la isla, también en este caso nos vamos a encontrar. Pero tú sabes que hace 4 años Migdalia se lleva hablando en el Gobierno de Canarias yo no sé si a ti te lo han dicho los funcionarios, pero están muy molestos con Lanzarote, con el anterior grupo de gobierno, porque no fueron capaces de sacar adelante ninguno de los parques eólicos y de parques de fotovoltaicos, de placas fotovoltaicas que se presentaron. Porque el Partido Socialista allí creía que el de Transición Ecológica creía que había que sacar adelante, no en cualquier parte, pero claro, el problema, y lo tiene el Gobierno de Canarias también, es que ha dado los permisos para esos parques. Ahora hay un problema porque es igual con las jaulas marinas, que sabes tú el problema cuando fuiste consejera, que fueron concesiones que se dan por parte porque ya no se está discutiendo si el mapeo está bien o el mapeo está mal, se está... en este caso, el Gobierno de Canarias está dando los permisos para la instalación de esos parques. Bueno, contra la voluntad del Cabildo. Sí, bueno, por ahora ninguno se ha instalado, o sea, ninguno que haya generado un conflicto no se ha instalado. Por ejemplo, ahora tenemos otra cuestión. Hay 4 molinos que el Cabildo quiere instalar en la planta de San Bartolomé, donde está... ¿Y ahí también tiene problemas? Hay una dificultad, pero no es una dificultad, es una dificultad de un informe, pero bueno, que hoy también lo hablamos, cómo podemos solucionarlo, porque los molinos están aquí ya, o sea, están justo en el muelle, o sea, para ser ¿Y por qué? ¿Y se puede saber cuál es? Hay una cuestión de anidación de pájaros, bueno, una cuestión que está por ahí, pero bueno, se va a resolver ya porque el informe, hay una cuestión que se va a resolver y luego también lo que tú decías, o sea, se instaló de la manera que se hizo, en aquella manera. Yo no vengo a recriminar ni vengo, lo que se hizo y lo hecho ya está. Vamos a avanzar para adelante y cómo lo podemos solucionar. Se puede solucionar pues sentándose ambas partes, intentando llegar a un acuerdo siempre que esté dentro del marco legal. Esa va a ser nuestra línea. Con el ITC lo hemos hecho, vinieron los técnicos, estuvimos reunidos, ya habían tenido contacto desde el Cabildo para cómo desbloquearlo y cómo hacer, porque yo entiendo que siempre la primera institución de la isla, que en este caso en Canarias son los Cabildos, pues son los que tienen que determinar dónde van a ir y dónde no van. Pero Migdalia, son los que tienen que determinar. El problema es que ha pasado 4 años y todavía no se han determinado. Bueno, el problema es que decidieron desde fuera sin contar con nosotros. Ahí está la gravedad y creo que donde realmente empezó el conflicto. Como vuelvo a decir, no hay que venir con esa sensación de lo mal que lo hicieron, creemos que lo podrían haber hecho de otra manera. Vale, ya está hecho, no tenemos solución. Vamos a ver cómo lo podemos dar respuesta a cómo hacerlo. Y esa es nuestra intención. Pero no estar 4 años más mareando la perdiz. Y yo siempre digo que esos pajaritos que están por ahí, que siempre hay y que son muy buenos conservarlos, si el cambio climático sigue, la contaminación sigue creciendo porque no hacemos nada a la hora de las energías limpias, pues al final esos pajaritos ni van siquiera a existir. Cuando ya estén muertos vamos a poder ponerlo en cualquier sitio. Pero la cuestión es que
donde se van a instalar esos 4 molinos, el Parque de San Bartolomé. Ya existen 8. Hay 8. Hay 8, por eso digo. Hay 8 ya, con lo cual no sé si la cuestión es de por Pero parte siempre hay un pajarito, de medio ambiente, porque claro, ¿quién es el consejero Es del gobierno de Canarias y venía ya de atrás ya el informe ya. Venía de atrás el informe. Entiendo que sí, no sé la fecha Claro, exactamente. porque se había retrasado y estaban diciendo que se habían problemas con la fachación de las aspas y todo eso. Y no es Al final no era eso. No es el tema, no sé. Mitalia, cuando llegas a la consejería, ya sabes el presupuesto que tiene tu consejería, que claro, como tiene, digamos, recoge una amplitud de competencias, no sé si el presupuesto que tiene va a servir para afrontar los retos que hay, sobre todo si es suficiente. Bueno, los presupuestos los estamos elaborando, los nuevos, lo que queda de lo que había de atrás. Mira, yo he llegado con un objetivo en la consejería que es una declaración de intenciones. Es una consejería nueva de universidades, ciencia, innovación, cultura y patrimonio. En esa consejería lo que se ha tratado es de dar un impulso desde una óptica totalmente diferente a cómo se venía realizando. ¿Qué me refiero? Se ha separado universidades de educación, era una de las cuestiones que nos pedía el sector de las universidades. Hemos también vinculado con la ciencia y la innovación porque la investigación tiene que ir de la mano de las universidades, y cultura también, una reivindicación constante que se separa de educación. Con esta declaración de intenciones que tenemos ya marca un poco cuál es la tendencia del gobierno. Es más, en la investidura del presidente Fernando Clavijo dijo que esta era una de las grandes apuestas que teníamos con esta creación de esta consejería. Todo lo que venga de atrás, no se viene con cuestiones sectarias ni nada, todo lo que se venga de atrás y está comprometido y tiene su lógica, hay que sacarlo adelante. A partir de ahora estamos en primera fase de elaboración del presupuesto y ya tendremos una segunda fase. Lo que se trata es de impulsar y sentar los cimientos, por ejemplo, en universidades con la investigación, sentar cimientos de planes a corto y a largo plazo, y una cuestión que hay que mejorar, que es la financiación. Eso está claro en las universidades. En cuanto a ciencia e innovación, hay que divulgar, se hacen muchísimas cosas interesantes en Canarias, igual que hay que poner en valor las universidades de las cosas tan interesantes que hacen y muchas veces ni lo conocemos. Y la cultura, pues apoyarla como lo estamos haciendo. La cultura crea identidad canaria, pero también la cultura hay que apoyarla a través de los festivales, a través de los distintos proyectos, de espacios que se creen para conciertos, de museos. Todo eso es uno de los objetivos que tenemos en la consejería. Y antes hablabas, perdona, Jorge, que con el presidente del Cabildo trataron de otras cosas, la falta de infraestructura, precisamente para... Pues claro, eso es verdad. Ahora estamos otra vez iniciando el proceso para tener un auditorio después de no sé cuántos años más, un auditorio o un palacio de congreso. En ese sentido, ¿hay alguna idea? Por ejemplo, ese sería una buena opción, es decir, como centro cultural, un auditorio, estaría bien, porque a mí lo de hablar de auditorios o espacios concretos, si no le das contenido, no sirve para nada. Es decir, si tienes un teatro insular y resulta que no tiene una programación. No, pero eso no es así, No, en el teatro insular sí. Sí. Digo que si tienes si tuviese, o sea, lo pongo como ejemplo, tienes un teatro insular pero no tienes programación, el teatro de Lanzarote afortunadamente funciona muy bien y está dentro de todos los circuitos que se hacen de todo tipo de obras y de música, ¿no? Pero quiero decir que, por ejemplo, para el auditorio haría falta algo así, es decir, no solo tener el edificio y después poderlo tener como... Lo que se trata de eso, lo que se trata es en un territorio fragmentado como tenemos de 8 islas, acercar la cultura en los circuitos, como dices, las cuestiones, porque parece que todo siempre a veces se queda en las Islas Capitalinas, que no es así, pero la gran mayoría de veces puede que pase. Por ejemplo, nosotros presentamos a principios de semana el Festival Internacional de Música Canaria. Por eso iba a es un recorrido que tiene... ¿Y va a venir a Lanzarote? Sí, siempre ha venido. Y ¿Pero dónde va a estar? ¿En el auditorio? No, va a estar pues hay cosas en el Teatro de Tías, hay eventos también en el Salinero, hay en los Ameos, en La Graciosa también. Lo bueno que tiene el festival, que es un festival que es un honor tenerlo en Canarias, porque es el primero que empieza la temporada de invierno en Europa, es una referencia no solo por su calidad artística, sino que llega a las 8 islas a través de 60 conciertos. Se desarrolla entre enero y febrero y hay muchísimas más otras cuestiones que se desarrollan. En Lanzarote hay exactamente 6 conciertos entre actividades y conciertos. Pero no, decía esto porque realmente Lanzarote, yo sé que en años anteriores tenían justificación para no traer cosas, porque grandes conciertos, porque no hay espacio. El único que existe, de alguna manera, entre comillas, es los Jameos del Agua, pero sabe que está muy lejos, se considera que es más elitista, que no puede ir todo el mundo, no cabe tanta gente. Yo tengo mis más y mis menos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que, no sé si tú tienes algo que ver, pero como conejera, sí tienes que ver, es que ahora el Ayuntamiento de Arrecife ha cedido por fin ya
el terreno para la construcción del nuevo auditorio, Sí. conservatorio, como se le quiera llamar. Bueno, superar la traba urbanística, que era una de las cuestiones que por mucho que pintáramos constantemente en los presupuestos no podíamos ejecutar. El dinero para el auditorio está, venía del presupuesto ¿Eso es de anterior. cultura? Eso es de cultura, está el dinero, y obviamente hay que hacer una prórroga porque ¿Usted lo ha no nos va a dar mirado ahí en tiempo. el banco a ver si está el dinero? O lo pusimos? Yo miré la ficha financiera y con eso me lo aseguro ya que está. Además, a mí no se me olvida que aunque yo gobierne para Canarias, bueno, por esta isla tengo un sentimiento especial y mi corazón está aquí en Lanzarote. Pero, Midalia, Así es que conozco esto- perfectamente cuáles son las necesidades, cuáles son las cuestiones que hay que sacar adelante y no le quepa duda Pero a hay usted. ya hay una trayectoria, es decir, un trayecto de lo que se va a hacer. Es decir, ahora se da el terreno, ahora tiene que ser el cabildo el que pida, ¿no? Creo que Ahora tienen que hacer, hay que ver en qué circunstancias el proyecto estaba redactado, en cómo se hay quedó, que no adaptarlo, cómo se quedó, creo. tal. Pero hay un dinero ya en el presupuesto para adaptarlo. El presupuesto de 2023 está. Hay que pedir la prórroga ahora porque obviamente no hemos ejecutado esos fondos. O sea, veremos cómo se va resolviendo una vez que está la traba urbanística ya desatascada, que era una de las cuestiones que por mucho que pintáramos no había manera, forma de ejecutar. hacerlo, pues ahora ya lo podremos ejecutar. Que hay Así un que el millón, 20 el un 20 millón era, ¿no? Millones, sí, un poco más creo que hay. Pero el 24, porque esto me lo he preguntado el otro, ¿el 24 se podrá decir que ya tenemos proyecto? No depende de mí. Ah, ¿no? ¿De quién depende? A Del ver, cabildo. Claro, yo no tengo el proyecto. El gobierno lo único que hace es financiarlo. Sí, a lo mejor, si a lo mejor el Cabildo pide colaboración al gobierno para hacer el proyecto, no sé, no hablamos de esas cosas tan concretas que son más técnicas. Nuestro No, deber, digo porque nuestro deber es- yo creo que es una oportunidad que sea usted la consejera de Cultura, sinceramente lo dijo, porque es una injusticia que la tercera capital o la tercera isla en importancia de Canarias esté en la cola, Es que Fuerteventura nos da un repaso en estos temas de infraestructuras culturales. Bueno, obviamente tiene un auditorio, o sea... Tiene dos. Uno no le llama auditorio, Ah, bueno. pero bueno, yo he ido allí y mejor que lo que tenemos aquí, en definitiva. Jorge, no hay que compararse con las islas para arrojarnos quién lo ha hecho mejor No, o todo peor, lo sino contrario. hasta dónde tenemos que alcanzarnos. O sea, porque al final cuando empezamos, pues tú tienes esto, yo tengo lo otro. No, lo que se trata es de que todas las islas tengan las condiciones. Y cuando nos fijamos en la isla vecina que ha hecho cosas bien, igual que ellos se fijan en nosotros porque también hacemos cosas bien, porque a veces tengo la sensación de que no podemos en valor las cosas que hemos hecho buenas. No, pues y, sí. y entonces, obviamente, está claro que siempre hay que fijarse en los demás para mejorar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero también se fijan en nosotros para Claro, muchas en cosas. otras Y te cosas, digo yo que pero- tengo una pero visión digo ahora por- mismo de Canarias y sé las cosas buenas que Lo podemos digo poner en porque valor. yo creo que es una injusticia. Yo creo que usted también lo ha dicho en alguna ocasión, que Lanzarote no tenga un palacio de congreso. Exacto, no, si yo eso no lo discuto, pero como a veces le hacemos No, como... no, lo que quería decir, significar es que cualquier isla ya tiene mejor infraestructura culturales que nosotros. Yo no sé, el Hierro y La Gomera no lo sé, pero sé que Tenerife, por supuesto, que se gastaron una millonada y yo creo que bien gastada en Santa Cruz de Tenerife con el palacio, que después tienen otro en Adeje, oye, también porque es más para el tema turístico. Y Gran Canaria pues tiene dos, digamos, grandes infraestructuras en Las Palmas, ¿no? Sí, el auditorio, tiene la el Palma de auditorio, Canarias, más el- Palomas. el también. Ujú. De todas maneras, Migdalia, decía antes que usted es la consejera de Cultura, Innovación, Universidades, Patrimonio, etcétera, de toda Canarias, pero es de Lanzarote y tiene un sentimiento especial de Lanzarote. Cuando llegó a la consejería, usted nos dijo, desde luego, casi todo el presupuesto, del resto no sé, pero casi todo el presupuesto de cultura se lo llevan a Canarias, los canariones y los chicharreros. ¿No hay nada de eso o sí? Yo cuando llegué lo primero que hice fue, como una área de nueva creación, vamos a montar todo esto, o sea, porque es como si llegamos aquí ahora, le ponemos el título Claro, de no tenía Lancelot y presupuesto. no hay nada. Sí, entonces todo eso lo tienes que ir gestionando. Estamos en esa fase ahora, claro. Una vez que montamos todo el equipo de cómo tenemos que llevarlo a cabo, marcamos las líneas. Y obviamente lo que se trata es gobernar para las 8 islas, teniendo, pues bueno, su idiosincrasia que tiene cada una. Ese tiene que ser mi deber, aunque tengo, como te digo, una razón especial por esta isla, porque la conozco por esta isla y por la graciosa, la conozco y soy de aquí. Lo que se trata es de gobernar de manera equitativa y justa en toda Canarias. O sea, está bien lo de compararse, que sé que lo hacemos mucho porque eso nos ayuda a mejorar, pero compararse en parte positiva, no compararse en lo negativo, porque para eso estamos aquí, para dar respuestas y para mejorar. En el tema por ejemplo, la Escuela de Turismo de Lanzarote es una escuela universitaria, ¿no? Depende directamente de la de la universidad. universidad. ¿Se va a sufrir algún tipo de... Usted ha estado, ha hablado con los directivos, se va a ver algún tipo de mejora? He hablado con la directora, tenemos constante por otras razones que también con el Cabildo compartíamos algún órgano ¿Quién sigue siendo juntos. la directora o sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma
Sí. Que no me acuerdo el Eva, nombre. sí, sigue siendo la misma persona. O sea, soy consciente de las dificultades, pero hay que tener en cuenta que las universidades tienen autonomía para gestionarse como crean conveniente. Si usted da un presupuesto y ellos sí, son nosotros los que... tenemos el presupuesto que las dos universidades públicas de Canarias, tanto la de La Laguna como la de Las Palmas, las financia íntegramente el gobierno. Ahí estamos en un proceso de mejora de financiación, que obviamente también le afectará a la Escuela de Turismo de Lanzarote, y lo que se trata es de mejorar, y cuanto más personas puedan acceder a estudios universitarios, si así lo desean, que tengan la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, en eso se comparan los de Fuerteventura con nosotros, que ellos dicen que no tienen, ¿no? Exacto, esa es una de las cosas. ¿Lo ves? Cada isla tiene cosas. También lo de enfermería. Sí, enfermería. Yo conozco a muchos padres que mandan a sus hijos aquí. Sí, de hecho ayer justo estaba hablando con un padre y me dice, mandé a mi hija a Lanzarote. O sea, vienen, luego hay que ver no tengo ese dato, la verdad, y es una curiosidad, digo, ¿hay más gente de Lanzarote estudiando enfermería o hay más gente de fuera? Eso es una cosa que no tengo el dato. Pues yo creo que de Fuerteventura hay muchos, ¿eh? Sí, y de otras islas también. Yo sé de Amor hasta de Tenerife conozco casos que vienen para acá. Sí, por nota o porque te quedas sin plaza y al final la vale, porque aquí tiene el corte a lo mejor más fácil. Más corte o su nota no cedía, no sé, la lista como esté. Venga, la última pregunta, si quieren ya del ámbito político, que Midalia... Sí, pero usted una cosa nada más, porque hablando de universidades, por cierto, el último ranking, no sé exactamente ahora porque no tengo los datos encima, bajó la Universidad de Las Palmas en materia de investigación, que, bueno, alguien dice que es que porque uno de los que investigaba en la Universidad de Las Palmas, precisamente el rector de la Universidad de Las Palmas, el señor Serra Magem, y que ahora como está de director de la Universidad de Las Palmas, pero no tiene tiempo de... Él le quitó importancia de todas maneras, Serra le quitó importancia a esa ranking. Dice que eso es cuestión de que, en fin, que efectivamente... Hombre, investigar sí que se investiga, claro, está claro, lo que pasa es que estar en esos rankings... Pero hay que tener en publicaciones determinadas y no se ha hecho, en fin. Que una de las reivindicaciones, por lo menos se la oí no hace mucho, al vicepresidente del Cabildo, a Jacobo Medina, el tema del campus universitario. Eso... Bueno, anunciaba que le había encargado el proyecto y los terrenos, entiendo como campus universitario, que es unificar lo que es la Escuela de Turismo, la Escuela de Enfermería y también la UNED, que es a nivel estatal, no pertenece a Canarias, ¿no? La UNED. No, bueno, tiene está descrito a la UNED, hay una sede aquí, que está ahí justo en el parador, que la verdad que no son las mejores condiciones donde está, pero bueno, se trata del campo, y luego obviamente se puede estudiar la posibilidad de que venga alguna profesión más para aquí, o sea, alguna facultad, que obviamente al final tengamos profesionales que salgan de esa profesión. La cuestión es la siguiente, o sea, eso es una reivindicación constante que ha tenido Lanzarote. Soy consciente de la dificultad de la familia de los lanzaroteños cuando tienen que irse a sus hijos a estudiar, o ahorrando toda una vida, o pidiendo créditos, o las posibilidades que tengas. Para eso también está el sistema de becas, que a veces es para todos, pero obviamente para todos los que cumplan con los criterios, pero también lo que se trata es que esta isla también tenga esas infraestructuras. Es una reivindicación constante, lo estudiaremos, estaremos en la línea de sacarlo adelante si hay posibilidad. Mira, no sé si tú tienes competencia directa, pero yo sé que hay empresas aquí que han dado el callo y han hecho un esfuerzo, como por ejemplo, puedo poner una aquí, Microsistema, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo importante para la hora de ofrecer estudios a los ciudadanos. Sí. Es verdad que son empresas privadas, pero creo que tienen conciertos con las universidades y con la propia Consejería de Cultura para tratar de que puedan estudiar gente de una manera mucho más económica, ¿no? Y las facilidades también por los horarios y por cómo sea. O sea, obviamente mi deber es la universidad pública, o sea, esa es una cuestión porque son las que financio, pero todo lo que sean universidades que por sí solas o escuelas o como en este caso como te acabas de nombrar, que aporten y que tengan otra posibilidad donde tengan que elegir los estudiantes, bienvenido sea. No, digo porque hay un montón de estudiantes de Lanzarote es que no pueden estudiar fuera. No. Gente que trabaja pero que no pueden estudiar fuera porque no tienen suficiente dinero o dejan de trabajar y entonces no pueden. Y entonces, hombre, es una forma, digo, no para todo el mundo, lo que hay que defender siempre a la universidad pública, pero también creo yo que hay que echar una mano a esta gente, a los ciudadanos que no pueden estudiar fuera de Lanzarote, y siempre, pues, si hay empresas privadas que con un concierto con las universidades públicas se pueden alcanzar ciertas titulaciones, pues no estaría mal. Pero en fin, yo sé que no es Pero fácil. bienvenido sea, lo repito, bienvenido sea porque no, digo, se une más a la oferta. Yo sé que hace unos años... No, directamente no, hemos coincidido en reuniones, conozco a la persona que lo gestiona de una manera, bueno, con muy buen desarrollo de su trabajo. Pero bueno, que todo lo que sea y todo lo que venga, bienvenido sea, porque es ampliar la oferta que tienes en la isla. Y no solo el microsistema, que hay otros, digo, el microsistema porque es un poco la más antigua y la más conocida. Políticamente, ya para terminar, que nos quedan 3 minutos, como secretaria general de Coalición Canaria,
¿Puedes compaginar sin problema los dos cargos? Hombre, ¿O te está quitando mucho tiempo? Siempre se ha compaginado, no es una novedad solo la mía, siempre ha coincidido que la persona que está al frente del partido también tiene otros cargos. Lo compaginado. ¿Tienes a alguien de confianza aquí que un poco te lleva el día a día? Sí, está el equipo, pero también lo compagina con esta la ¿Samuel empresa. Martín está metido o Samuel Martín solo pertenece a Arrecife? No, también está metido, está ahí también. Al final están los órganos, están todos y todos participamos, pero también lo compagina con esta la empresa privada, o sea que si siempre he estado al frente acompañándolo de una manera y de otra. Obviamente te quita más tiempo, más al principio que tienes que organizarte, pero bueno, tratamos de compaginarlo de una manera o de otra. Porque tú viajas prácticamente todos los días, ¿no? Sí, la consejería está entre Gran Canaria y Tenerife, siempre trato también de estar en Lanzarote y luego lo que me toca el resto de islas. Bueno, es lo que toca, así es Canarias. Canarias se entiende que un brazo de mar que nos separa y la manera de unirnos pues es estar viajando constantemente. Y yo ya termino mi última pregunta y después ya te dejo, si tú quieres hacer algo a nivel político. Todavía, bueno, Coalición Canaria ya ha anunciado que va a apoyar al Partido Popular en la investidura del señor Feijóo. Si finalmente no sale, tiene libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, veremos lo que va, o sea, hay mucha incertidumbre alrededor de esto. Los números no dan ni por un lado ni por otro, así que en función de eso veremos. Es el, bueno, creo, Fernando, 26, ¿no? Sí, el 26, sí, estaba pensando las consultas cuando creo son. Creo que el 26, el día de la investidura, ¿no? El 27. 26 y 27. 26 y 27. Y el 24 está convocada la concentración por parte del Partido Popular en la Plaza España en Madrid. Bueno, es un mitin, es lo que van a dar, ¿eh? No, hablan de concentración y organizadas solos por ellos para que tampoco sea como un tema de Vox y de PP, solo para el Partido Popular en contra de la ley de amnistía. Ayer tenemos aquí a Pedro Sanguinet, yo también se lo preguntaba, ¿qué es lo que cree usted que va a pasar? Yo tengo mi opinión de qué es lo que creo que va a pasar y quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Yo creo que no va a haber elecciones. El escenario es muy abierto. Yo tengo mis dudas que se cierre un acuerdo por un lado o por otro. No lo sé. Ahora mismo los números no dan. Que lo haga una carta de última hora bajo la manga y que salga. Ahora mismo entiendo que los números no dan ni por un lado ni por otro. Bueno, pues ya veremos, porque esto, como decía uno, no lo va a resolver ni el médico chino. Por mucho que salga presidente Pedro Sánchez, es un gobierno que va a estar sujeto a la inestabilidad desde el inicio. Con un Senado que no controla, con las principales regiones regiones en manos del Partido Popular, como Madrid, Andalucía. Es verdad que en este caso tiene la suerte Pedro Sánchez que los nacionalistas vascos y catalanes, pues ahí, aunque no estén ellos gobernando, pues sí controlan de alguna manera. Pero, y ya veremos lo que ocurre, pero no pinta nada bien, no pinta nada bien la situación. Todo parece, yo soy de los que creo que Pedro Sánchez va a ser investido como presidente, pero esto va también a tenerle un coste, ¿eh? No va a ser gratis el coste que va a tener, porque dentro de sus propias filas, porque todavía la oposición es normal, pero dentro de sus propias filas hay gente que no. Ayer escribía Javier Cercas, que es un hombre, escritor, un buen escritor, muy próximo al Partido Socialista, por no decir del Partido Socialista, que rogaba de alguna manera a Pedro Sánchez a que no traicionara los principios democráticos, porque yo creo que efectivamente se puede discutir si en Cataluña hay o no un problema político, que posiblemente lo haya, pero el dar la amnistía, lo que estás diciendo es que todo lo que han hecho el Estado español, la justicia española, es como si estuviéramos en un Estado antidemocrático, una dictadura, y que hemos sometido al pueblo catalán, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a estar el quid de la cuestión. Midalia. Por eso, a lo mejor la concentración del 24, lo que pretende el Partido Popular es que haya una especie de tamallazo, que algunos diputados del Partido Popular, del Partido Socialista, voten a Feijóo. Pero eso ocurría en el PSOE de antes. En el de ahora que está todo controlado, que ahí... Hombre, pero ahí voces discrepantes de algunos varones, Guillermo García Paje, por ejemplo. Allí Pedro Sánchez es lo que dice, oiga, aquí hay libertad, que levante la mano quien no esté de acuerdo, y cuando la levanta se la cortan. Midalia, lo dicho, mucha suerte. Muchas gracias. Y nos encanta que una consejera de Lanzarote esté en el gobierno de Canarias. Valentín, nos vemos el próximo, el lunes o el martes, ya lo veremos. Nosotros volvemos el próximo lunes porque mañana es el día grande de la fiesta de los Dolores en Tinajo, en el pueblo, precisamente en el municipio de Migdalia Machín.